para todos. Todavía, buenas tardes. Qué alegría ver a tanto quórum acompañando hoy en este libro. Un libro muy especial. Y muy especial porque logró la coedición con la editorial Tirán lo Blanche. Bueno, un libro que evidenció acuciosidad por parte de su autora en el tema de investigación, a quien me consta que le tocó día a día trabajar en ese manuscrito. Muy seguramente un libro que va a generar bastante impacto. Ese nivel H5, mi querida doctora Maite, lo quiero ver en un año, muy seguramente va a estar en un ranking supremamente alto. Voy a proceder a leer de una manera muy resumida la hoja de vida de la autora de nuestro libro de hoy. Doctora Maite Bayona, abogada de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externada de Colombia, magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, docente universitaria de pregrado y posgrado en asuntos relacionados con la dogmática jurídico-penal, parte general, la política criminal y el derecho penitenciario. Ha sido consultora para la Fundación Trust en temas de justicia transicional y el Ministerio del Interior de Colombia en cursos y diplomados en materia de atención y reparación de víctimas. Fundadora y representante legal y abogada litigante de la Oficina de Abogados Ubilex, Centro de Negocios SAS. Investigadora de la Auditoría General de la República en aspectos relacionados con el control fiscal, procesos de auditoría y políticas públicas, coautora de productos resultados de investigación, la política criminal en el marco del conflicto armado en Colombia y diagnóstico del sistema penal acusatorio en Colombia, entre otros. Abogada voluntaria de la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ACELA, investigadora junior reconocida por el Ministerio de Ciencias. Nos acompaña como moderador, nuevamente, el doctor Francisco Mendoza. Mil gracias por aceptar la invitación. El doctor Francisco es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Penal, doctorando por la Universidad de Buenos Aires y actualmente docente e investigador de la Universidad Santo Tomás. Le cedo la palabra, doctor. Buenas, no tiene sonido. Gracias Universidad Santo Tomás por los decibeles adicionales. Buenas tardes a todos, Maite, gracias. En 2012 conocí a Maite. Tengo que decir que su estatura física sigue siendo la misma, pero su estatura intelectual es otra hoy, es grande. Soy feliz de poder compartir con ella en este momento este producto de su grandeza y de su esfuerzo. Muchas gracias por aceptar que yo esté aquí contigo y conversar. Así que esto es un conversatorio realmente, no es un interrogatorio cruzado ni ninguna de esas cosas técnicas que le gustan a los abogados. Y quiero preguntarte algo que seguramente muchos están interesados en conocer, y es cuál es el origen de este trabajo. Puedo manifestar desde luego de antemano que este trabajo, este texto, copioso texto por demás, es su tesis de maestría, diría que de las pocas o únicas sobre esta temática de la discapacidad y particularmente sobre la imputabilidad, y lo da cuenta precisamente da cuenta tu bibliografía. Pero ¿cómo llegaste acá? ¿Cuál fue el origen? Yo lo conozco, pero quiero que la gente lo conozca, y entiendo incluso que quienes nos antecedieron, Angélica y Liliana, nuestras amigas, han sido partícipes del universo del origen de tu trabajo. Bueno, ¿se escucha bien o más durito? ¿O cambiamos? Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Para mí es un placer enorme tener a todas las personas que me están acompañando el día de hoy aquí sentados, a pesar de la lluvia, a pesar de la distancia y a pesar del tráfico.
Entonces, pues nada, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre una obra que la gran mayoría de ustedes conocen. Es una obra que, para responder a la pregunta de mi profesor Juan Francisco del pregrado, se responde de una manera muy sencilla. El origen del libro y el gran tema que se aborda de la discapacidad y su confusión con la figura de la inimputabilidad dentro del proceso penal tiene como origen claramente mi historia de vida con mi padre. Mi padre tuvo durante 25 años esclerosis lateral amiotrófica. Hoy, casualmente, hace 8 meses nos abandonó en este mundo, pero pudo dejarme como legado el hecho de que no importa qué tanta discapacidad puedas tener, la vida sigue y tienes que vivirla. Y a pesar de ello, pues, y aunque la sociedad se oponga a que tú tengas que vivir con discapacidad, tú puedes lograrlo y lo puedes hacer con mucha altura. Entonces creo que con ese legado, escribir un poco sobre la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en el marco del proceso penal es una obligación, no solo porque lo viví, digamos, en los pies de mi padre que no podían moverse, sino porque en mi experiencia profesional como voluntaria de la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, también tuve la oportunidad de representar penalmente, o he tenido la oportunidad de representar penalmente a personas con discapacidad, con ELA. Y he identificado que en la práctica se presenta una vulneración masiva y generalizada de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal. Ya ser sujeto de un proceso penal es bastante grave. Pues serlo con discapacidad es una situación que sin lugar a dudas es indigno, y llamar la atención sobre estos temas pues es indispensable. De allí pues que la temática de la discapacidad haga parte de mi vida, haga parte de mi profesión y ahora pues haga parte de la posibilidad de comunicarlo a otros. Tus potenciales lectores están aquí sentados y se van a encontrar con algo muy interesante que no es común en los textos, sobre todo jurídicos, fríos, ladrilludos, y es un prefacio construido por nuestra autora. Este prefacio refiere como un referente de ficción que le sirve para precisamente dedicarse a su trabajo, y es unos apartes del texto del amor y otros demonios de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. La historia de Sierva María de todos los ángeles. ¿Por qué escogiste este texto? ¿Por qué te sirvió? Bueno, siempre desde el primer momento, cuando pensé en el título de mi obra, pensé en denominarla de la inimputabilidad y otros demonios, y me hubiera quedado muy mal y mi papá me hubiera hecho un reclamo terrible por no citar a la literatura de la cual provenía la alegoría. En realidad es una alegoría que yo me permito hacer, en donde quienes han tenido la oportunidad de leer el libro del amor y otros demonios podrán identificar la historia de una niña a la que muerde un perro. Sin embargo, su familia, por tratarse de la Cartagena antigua, considera que ella obtiene el mal de rabia y luego piensan que está bajo los efectos de una posesión demoníaca. A la niña la internan en un convento, empiezan a hacerle toda clase de vejámenes con fines de exorcizarla y finalmente ella muere en las manos de las monjas que estaban en ese proceso. Y esta alegoría con el proceso penal, y un poco de cara al subtítulo del texto de la inimputabilidad y otros demonios, es precisamente la historia que viven las personas con discapacidad en un proceso penal. No solamente se ven enfrentadas a que la fiscalía, la procuraduría o incluso los mismos jueces le digan a la persona con discapacidad alegue la inimputabilidad al final del proceso, lo cual de entrada es absolutamente discriminatorio, sino que por demás pueden no ser declarados inimputables por el juez. Entonces se presenta una vulneración de sus derechos, y esos demonios a los que yo me refiero dentro del proceso judicial criminal no solamente es la posibilidad de que las personas con discapacidad se manifiesten abiertamente, situación que está absolutamente vedada, porque como son personas con discapacidad, si es psíquica, mis colegas psicólogas forenses que me acompañan hoy me entenderán mejor, menos,
porque una persona con discapacidad psíquica no tiene conciencia, y si no tiene conciencia, pues no tiene posibilidad de pronunciarse. Entonces esos demonios a los que me refiero en esa alegoría, pues son precisamente todo el sistema de administración de justicia que les niega a las personas con discapacidad manifestarse sobre su propia causa, intentar aplicar una salida alterna, intentar decir qué fue lo que efectivamente pasó, o incluso aceptar responsabilidad, porque no nos cabe en la cabeza que una persona con discapacidad pueda aceptar responsabilidad penal, y sí podría, conforme a lo que mencionaba nuestra compañera Angélica en la exposición anterior, es que las personas con discapacidad, según el modelo social, están siendo rechazadas por el sistema. Y eso precisamente es lo que ocurre con las personas con discapacidad en el ámbito de un proceso penal, y pues mucho peor en el ámbito penitenciario. Aquí en ciertas cuestiones preliminares del texto, que lo llamas presupuestos iniciales, hablas de una disputa entre disciplinas de conocimiento, las disciplinas sociales, antropología y sociología, las disciplinas médicas, la psicología y la psiquiatría, que entran en la disputa por el concepto de discapacidad psíquica. ¿Podrías contarnos en qué consiste esa disputa y cómo va esa batalla? Creo que es mucho más complejo, porque incluso entre la misma psiquiatría y la psicología hay una discusión muy grande, y estamos en el ámbito de las ciencias de la salud, sobre qué debe entenderse por discapacidad psíquica, sobre qué debe entenderse por trastorno mental, que es propio de la psicología y de la psiquiatría. Pero además te enfrentas a un problema adicional, y es que hay psiquiatría y psicología clínica, y psiquiatría y psicología forense, y entonces ya en el ámbito de las ciencias de la salud tienes 4 posturas distintas, lo cual de entrada nos genera un problema. Ahora bien, frente a las ciencias sociales, yo estoy de acuerdo, el concepto de discapacidad es traído a Colombia por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un concepto de enfoque social. El modelo social de discapacidad que tenemos en Colombia no es una construcción clínica, no es una construcción que venga de la psicología ni de la psiquiatría, en realidad de ninguna ciencia en particular. Es una construcción en la que se dice la sociedad rechaza a las personas con discapacidad, y la discapacidad está en la sociedad que ejerce ese rechazo. Entonces, el problema se agudiza cuando estamos en el ámbito de un proceso penal, porque en el ámbito de un proceso penal las únicas pruebas que tienen alguna posibilidad de aceptación por parte de los jueces cuando hablamos de discapacidad psíquica son las pruebas de las ciencias de la salud, entiéndase psicología forense y psiquiatría forense. Yo no digo que ese enfoque esté mal, lo que digo es que los jueces no sabemos, los jueces no saben, y los abogados no sabemos ni de psicología forense ni de psiquiatría forense. Y eso en la práctica pues termina generando decisiones injustas, que en el texto lo van a encontrar un poco con el término de cifra negra, cuando la persona sí cabe dentro de los presupuestos de la inimputabilidad, sea o no persona con discapacidad, y aún así pues el juez termina tomando una decisión equivocada en su caso. Entonces creo que para responder a tu pregunta, es una discusión que se sigue dando. En Colombia no tenemos tarifa legal, pero yo no puedo pensar que le voy a aprobar a un juez una situación de discapacidad o una inimputabilidad con un testimonio de un familiar, porque claramente eso no va a ser de recibo. Él me va a pedir un psicólogo forense, un psiquiatra forense, e incluso mis colegas no me dejarán mentir, pues los ponen a enfrentarse entre ellos para al final el juez decir no entendí nada de lo que me dijeron, entonces miremos a ver cómo sacamos a esta persona adelante, bien sea imponiéndole una pena o bien sea imponiéndole una medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico. ¿Podrías sintetizar, es un ejercicio difícil, ese cuadro tan interesante que hiciste en el texto, en el que se diferencia la discapacidad y la inimputabilidad, con palabras pobres y sencillas para este público de abogados ignorantes, como bien dijiste en estos temas? Creo que podría resumirlo, más que sintetizarlo, porque bueno, son sinónimos, pero ¿qué pasa en ese cuadro? Y porque yo le doy tanto valor agregado al cuadro que encontrarán ustedes en el capítulo 1 del texto.
yo me tomo el trabajo de comparar las características de las figuras que generan inimputabilidad, entendidas como el trastorno mental y la inmadurez psicológica, como causas a partir de las cuales se determina la imposibilidad de comprender de un sujeto o de determinarse, que son los dos grandes elementos para saber si alguien es inimputable o no en un proceso penal. Creo que ya no me hice entender hasta acá, pero lamentablemente eso es un término jurídico, yo no puedo modificarlo, pero en español sería: necesitamos determinar que la persona, para el momento en el que comete el delito, o no podía comprender qué era lo que estaba haciendo, o no podía determinarse libremente, porque a pesar de que comprendía que lo que estaba haciendo era un delito, no podía manejarse. Sí. Esas son las grandes categorías para decretar una inimputabilidad, que no son las únicas. Y lo que hago en ese acápite es distinguir cuando una persona puede ser paciente desde el punto de vista de la psicología clínica y cuándo puede ser atendido desde el punto de vista de la psicología forense. ¿Para qué? Para explicarle a un juez por qué una persona con discapacidad física, que no es tan grave, pero sí con la psíquica, puede determinarse que una persona tiene una discapacidad psíquica y no por eso va a ser inimputable, o al contrario, una persona completamente sana que no es paciente desde la psicología o desde la psiquiatría clínica sí puede ser objeto de la psicología o la psiquiatría forense, precisamente porque está en el marco de estas situaciones. Cosa que es difícil de entender, porque claro, cuando uno se toma el trabajo de distinguir que puede estar frente a un paciente clínico que no per se va a ser inimputable, o que está frente a una persona dentro de los criterios de normalidad estadística de la ciencia que puede ser inimputable, pues le explica a un juez que ante esas hipótesis y verificando cada uno de esos criterios le puede orientar, si es que se puede denominar así, a un juez o a cualquier operador del sistema, fiscales, procuradores, defensores, etcétera, que cuál sería la consecuencia que sería la que debería aplicarse para ese sujeto, o la pena, porque esa persona, a pesar de tener discapacidad o no, es imputable, o la medida de seguridad, que con independencia de la discapacidad o no, podría ser inimputable. Entonces creo que ese cuadrito y el cruce de esas variables pues es lo que permitirá a un juez, quien es finalmente el que está llamado a tomar esa decisión, pues cuál debería ser la consecuencia. Sí, muy complejo. No. Tu texto conecta la discapacidad y la inimputabilidad con una figura procesal que pues, es reciente y novedosa para nosotros, que es el principio de oportunidad. Y creo que es allí donde, si se me permite la expresión, logra un aterrizaje tu problema jurídico central. ¿Por qué utilizar esta salida alterna para explicar esta problemática de discapacidad e inimputabilidad? Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo creo que ese es el valor agregado del abordaje de las figuras desde lo psicológico y lo psiquiátrico y desde el derecho internacional de los derechos humanos, que es el otro capítulo. Y es que, no sé ustedes, pero yo nunca he visto que un juez le aplique una salida alterna a una persona con discapacidad. No he visto que un juez diga: claro, señor persona con esquizofrenia paranoide, es que usted puede aceptar cargos. No he visto un juez que diga: claro, señora, es que usted que es bipolar puede llegar a un arreglo con la víctima. No he visto un juez que diga: claro, persona, es que usted como tiene un trastorno obsesivo compulsivo puede llegar a un preacuerdo con la fiscalía. Y eso no ocurre porque los jueces parten de la base de que porque una persona tiene una discapacidad, sobre todo si esta es psíquica, hago énfasis, pues no puede pronunciarse. Entonces los jueces, como cualquier otro sujeto en la sociedad, no se les haga extraño, pues simplemente parten de invisibilizar a la persona con discapacidad que está en un proceso penal. Oiga, es que no puede hablar, mire, el señor no sabe ni dónde está parado.
Y entonces uno como abogado haciendo maromas, no, pero se le puede entender, permítanos, es que puedo traerle un familiar que lleva 20 años hablando con él y puede traducir lo que el señor está diciendo. ¿Qué es lo primero que dice un juez o un procurador? No, traiga un psicólogo o traiga un psiquiatra. Y los psicólogos y los psiquiatras saben perfectamente de su área, pero no saben de comunicación con personas con discapacidad psíquica. Oiga, ¿cómo le entiendo lo que el señor quiere decir? Yo puedo dictaminar qué clase de patología o de enfermedad tiene, pero no entiendo qué está queriendo decir. Estamos muy cerrados, no solamente desde lo judicial, sino también desde lo social, a entender que las personas con discapacidad pueden manifestarse. Y para concretar la pregunta, el principio de oportunidad es una salida alterna en el proceso penal. En el principio de oportunidad hay variables relacionadas con la reparación a las víctimas. Hay variables relacionadas, numeral cuarto, con declarar contra otras personas cuando las personas pertenecen a una organización criminal. Hay variables relacionadas con una imposibilidad de ejercicio de reproche. Y entonces uno le plantea la posibilidad a un fiscal de intentar un principio de oportunidad. El fiscal dice, ¿cómo vamos a hacer eso si el señor no sabe ni dónde está parado? Y entonces uno como abogado dice, un momento, no sabe ni dónde está parado en sus términos, pero tiene plata. Entonces, ¿qué le sirve más a la víctima? ¿Que la repare o que al señor lo declaren inimputable con riesgo de que no lo declaren inimputable? Entonces, cuando yo empecé a intentar aplicar principio de oportunidad a estas personas, me encontraba con el no puede, vaya y alegue la inimputabilidad, que dicho sea de paso se alega hasta el juicio oral, o sea, 5 años después de que inicia un proceso penal. Y entonces dije, bueno, resolvamos lo sencillo. ¿Quién aplica el principio de oportunidad? La Fiscalía General de la Nación. Señores, Fiscalía General de la Nación escribió un derecho de petición que está adjunto al libro, como anexo del texto, preguntando, oiga, ¿cuáles son las condiciones para aplicar o solicitar la validación ante un juez del principio de oportunidad? Porque es que si usted me dice es que tiene que estar consciente la persona, yo entiendo el pero. No lo valo, pero lo entiendo. Pero en el principio de oportunidad hay 2 requisitos: inferencia razonable de autoridad y participación y los hechos. Entonces, ¿dónde está ahí la relación psicológica o mental o psíquica del sujeto para poder acceder a un principio de oportunidad? No está. Y aún así la salida no se aplica. La idea de aterrizarlo a esa salida alterna era demostrar que una persona con discapacidad puede fácilmente, y yo lo extendería a los preacuerdos, a la aceptación de cargos, etcétera, manifestar su voluntad y preferencias incluso en materia de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque eso obviamente materializa la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 1996, que presume la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. La necesidad de probar la discapacidad o la inimputabilidad a través de una prueba de experto, y lo que sí quizás pienso se pudo demostrar con la respuesta del derecho de petición de parte de la Fiscalía frente a su inexistente política criminal en tal sentido, ponen en una mala posición al discapacitado, al inimputable, a su defensor en un litigio como este. Me refiero a que lo ponen en una posición difícil tanto en la etapa donde lo enfrenta con, como dijiste, operadores o actores del proceso que parecen ajenos a esta serie de disputas, y quizás una mala posición o costosa posición probatoria. Yo creo que esa pregunta se responde diciendo, aplica tanto para personas con discapacidad como para personas sin discapacidad. Es que una persona sin discapacidad que esté siendo procesada, pero te diga, mire, yo no me acuerdo de nada. Entonces, un psicólogo dice, puede ser un trastorno mental transitorio sin base patológica, o sea, sin enfermedad de base. ¿Cómo rayos vamos a llegar a saber en ese momento, hace 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, qué estaba pasando por la cabeza de esa persona? Entonces, un psicólogo puede llegar a eso. ¿Cuánto cuesta un psicólogo? Entonces, no importa si la persona tiene una discapacidad, el tema es cuánto me cuesta un psicólogo, cuánto me cuesta que me hagan un perfil de agresor sexual, cuánto me cuesta que me hagan un peritazgo de refutación, cuánto me cuesta que sean asesores expertos de la defensa, muchas veces más que el abogado.
y no me dejarán mentir nuestras compañeras, más que el abogado. Entonces el problema en realidad es para todo el que le piden la prueba. Quienes están involucrados en delitos sexuales porque tienen alguna clase de discapacidad o no, insisto, oiga, es que yo estaba bajo los efectos del alcohol, ¿eso me pone en situación de discapacidad? No, pero sí necesita el psicólogo. ¿Sí ven por qué mezclar la discapacidad con la inimputabilidad es tan peligroso? Porque si yo digo usted tiene que probar lo inimputable, la persona dice no, es que yo sí me acuerdo perfectamente de lo que pasó. No, es que la única forma es demostrar que usted era inimputable. Y yo sí quiero aprovechar este escenario para decirles, cuando las personas en un proceso penal alegan que tienen un trastorno mental o una enfermedad mental, no es para que el juez los absuelva. Eso es un error que nos han vendido las series, Netflix, los medios de comunicación, los reels de Facebook y de Instagram y demás, porque eso no es cierto. Una persona que es declarada inimputable en un proceso penal se va para un psiquiátrico, con una excepción, que es el trastorno mental transitorio sin base patológica, que dicho sea de paso, mis compañeras psicólogas forenses que están aquí, ¿cuántos juicios han tenido ustedes donde una persona es declarada inimputable por trastorno mental transitorio sin base patológica? La respuesta es ninguno. Así que ese caso de que los van a dejar en libertad no es cierto. Esas personas se van para un psiquiátrico. Dejo la pregunta sobre la mesa. ¿Usted qué prefiere? ¿Estar consciente y racional en una cárcel o estar drogado y perdido en un psiquiátrico? Con eso le respondo su pregunta. Gracias. Vuelvo a Sierva María de los Ángeles, de todos los ángeles. Cuando estaba recluida en una de las celdas del convento de las monjas clarisas en Cartagena, el obispo a cargo de ella y quien se dedicaría a su exorcismo manifestó: creo que lo que nos parece demoníaco son las costumbres de los negros que la niña ha aprendido por el abandono que tuvieron sus padres. Pero luego el padre Tomás de Aquino, quien sustituyó al obispo, quien en un primer momento, un intento fallido de exorcismo, rindió una especie de dictamen y en él, tú citas acá, desarticuló los argumentos de las actas y le demostró a la abadesa que ninguno de ellos era determinante. Le enseñó que los demonios de América eran los mismos de Europa, pero su advocación y su conducta eran distintas. Y ahora nuestra autora Maite Bayona, recogiendo muchas cosas, dice así: la toma de decisión en la novela se finca en argumentos de orden religioso propios de un modelo social de prescindencia o marginación. La persona diversa es muestra de fenómenos demoníacos y debe ser neutralizada. Yo no puedo salir de la demoniología que tienes acá en tu subtítulo y quiero hacer otra pregunta. La construcción de los demonios y la locura, de la brujería, de la hechicería, de la superchería, ¿han sido eficientes para el control social penal? ¿La invención de la locura es eficiente a esa persecución de las personas? Considerando nuestro discurso de discapacidad e inimputabilidad. Bueno, yo sin lugar a dudas creería que sí. Siempre etiquetar o marginar a un sector poblacional, sea cual sea la característica que sea, nos permite tener control y tener dominación. Y no solamente lo vemos en fenómenos como la discapacidad, sino que también lo encontramos con una diversidad política, con una diversidad religiosa. Entonces, al diferente lo estigmatizamos. Y sin lugar a dudas, todos estos estigmatización o criminalización que finalmente terminan siendo manifestaciones de poder en el ámbito del derecho penal, porque el derecho penal es una manifestación de poder, ni siquiera en su malignidad alcanzan a considerar a la persona con discapacidad, porque es que la persona con discapacidad es invisibilizada. Yo prefiero que me vean negativamente, con eso de alguna manera puedo defenderme o por lo menos puedo tener una posición, a que no me vean como nada, porque es que realmente la persona con discapacidad no existe. O sea, entre una persona con discapacidad y un bote de basura no hay ninguna diferencia. Entonces,
el argumento es tan perverso que te digo que en tratándose de población con discapacidad ni siquiera podemos hablar de ese ejercicio de poder o podemos hablar de ese ejercicio de dominación, porque realmente es una invisibilización total. Creo concluir, espero no equivocarme, de tu texto, que crees en la libertad de acción y crees en la culpabilidad. Digo porque hay no creyentes de ese tema actualmente. El tratamiento que tú crees debe dársele a la inimputabilidad y a la discapacidad honra la libertad, esa libertad de acción. Bueno, respondería la pregunta como en dos momentos. Frente a la discapacidad, pero antes quiero hacer una precisión. Según la norma, las personas con discapacidad o sin discapacidad son exactamente iguales. Y de eso hay fe, pues da fe la Convención Internacional de los Derechos con las Personas con Discapacidad, todas las normas del bloque de constitucionalidad que hablan de personas con discapacidad, mejor dicho, normativamente estamos top 10 de 10. Pero cuando vemos las prácticas, pues aquí no hay ni siquiera una cebra para poder atravesar la calle para una persona con silla de ruedas. O sea, ni siquiera tenemos las condiciones sociales para que las personas puedan interactuar. Y en ese orden de ideas, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Y por qué hago la precisión? Porque puede ser muy peligrosa desde el punto de vista práctico. Normativamente, yo tendría que decir, si quiero ser consecuente con la igualdad formal y la igualdad material de las personas con discapacidad, persona con discapacidad que no sea inimputable tiene que ir a la cárcel y tiene que cumplir una pena privativa de la libertad. Claro que el Estado está en la obligación de hacer ajustes razonables, de crear pabellones con tratamientos específicos, de facilitar que los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas accedan a los establecimientos de reclusión. Eso es otro tema que tiene que garantizarse desde el Estado. Pero si yo soy consecuente y una persona con TOC, una persona con bipolaridad, una persona con esquizofrenia, que el paranoide creo que ya es muy extremo, pero con un nivel de esquizofrenia no muy grave, actúa con libertad y no es inimputable, tendría que ir a cumplir una pena privativa de la libertad, porque con independencia de la discapacidad actuó con libertad. Entonces, frente a ese punto, mi respuesta sería, sin lugar a dudas, si no se acredita que es inimputable, tendría que ir en pena. Ya la otra discusión es, hay garantías en las cárceles para personas con discapacidad, y aquí es donde todos nos reímos, porque ni siquiera hay condiciones para las personas sin discapacidad. Estamos en un estado de cosas inconstitucionales a nivel general de prisiones, así que claramente pues no habría una respuesta certera frente a ese punto, y más bien sería como un sarcasmo hablar de unas condiciones para personas con discapacidad en prisión. Y frente a la inimputabilidad, yo creo que como la inimputabilidad aplica tanto para personas con discapacidad como para personas sin discapacidad, en realidad lo que sí tiene que cambiarse es el artículo 5 del Código Penal, los fines de la medida de seguridad. Es que el hecho de que usted hable de rehabilitación, de curación, de tutela, que son los fines de la medida de seguridad, pues usted se da cuenta fácilmente que siguen un modelo rehabilitador. Ay, venga, es que está loquito, guardémoslo a ver si lo recuperamos y algún día vuelve a ser funcional para la sociedad. Eso es lo que piensa todo el mundo. Entonces, de alguna manera, nuestro artículo 5, nuestro Código Penal, se quedó en un modelo rehabilitador de la discapacidad, aun cuando en materia internacional y en materia de normatividad interna ya estamos en el modelo social, que sí o sí exige que uno se pregunte si esos tienen que ser los fines de la medida de seguridad. Concretando, no es que la medida de seguridad esté mal, es que está mal enfocada. Y si está mal enfocada con fines de rehabilitación, lo que tenemos que pensar es cuáles son esos mecanismos del modelo social que nos van a garantizar que la persona no va a ser vulnerada en sus derechos fundamentales, no va a ser instrumentalizada y mucho menos va a ser invisibilizada. Tú acabas de hablar del Estado como garante de ese acceso a la justicia de discapacitados e inimputables, pero has sido crítica con él
particularmente por, uno, ese derecho penal escrito frente a la regulación del artículo 5 y 2, por la ejecución de esa serie de consecuencias jurídicas que se dan precisamente en centros penitenciarios. ¿Será que estamos en manos de un Estado perfeccionista que quiere ciudadanos competentes y, como tú dijiste, productivos, o de un Estado social que sí cree que las personas pueden caer en una discapacidad o en una situación de inimputabilidad? Bueno, yo no esperaría tanto del Estado realmente. Así que no creo que tenga la capacidad de ser tan perfeccionista. En realidad creo que lo que le pasa al Estado es un tema de falta de capacidad en recursos, falta de capacidad económica, falta de capacidad de hacerle frente a entender criterios de interseccionalidad. No distinguimos nunca si estamos frente a una persona con discapacidad, o estamos frente a una persona de género diversa, o estamos frente a una mujer, o estamos frente a un desplazado, y si ni siquiera tenemos cifras para identificar que estamos frente a una persona con uno o varios criterios de interseccionalidad, pues no vamos a poder dar respuesta a sus necesidades. Entonces, básicamente a la persona con discapacidad le pasa lo mismo que le pasa a todas las personas que pertenecen a poblaciones diferenciales, con el agravante de que la persona con discapacidad realmente no tiene quien hable por ella. Dentro del texto yo me permito citar varios apartados de los movimientos de personas con discapacidad que dicen: es que si nosotros no lo hacemos por nosotros, nadie lo va a hacer. Y en realidad eso es una evolución histórica. Lo mismo pasó con los niños, niñas, adolescentes, y sigue pasando. Lo mismo pasó con las mujeres y sigue pasando. Lo mismo pasó con la comunidad LGTBIQ+, y sigue pasando. Y cada vez vemos una sociedad más tolerante, pero todavía resistente. Las personas con discapacidad ni siquiera han entrado en esa discusión. Aquí en Colombia ni siquiera han entrado. Entonces, la discriminación es evidente en la medida que, como no hay nadie que grite, porque no tengo un colectivo afuera que me está gritando que tengo que respetar los derechos de las personas con discapacidad, pues realmente no se da esa garantía. Entonces, sin lugar a dudas, no es que creo que el Estado sea perfeccionista, creo que nos faltan muchas manos, nos falta creatividad para analizar estos criterios de interseccionalidad, y una vez podamos hacerlo, estoy segura que fácilmente podríamos llegar a soluciones que respeten y garanticen los derechos de población con características diversas. Esa última respuesta vendrá de pronto en el centro, en la nuez, una especie de derecho penal diferenciado, ¿crees? Yo creo que no. A ver, esta es una pregunta que me han hecho mucho las personas que están leyendo el texto, y es: entonces, ¿usted recomienda que las personas con discapacidad tengan otro proceso penal? Como lo mismo que está ocurriendo con la discusión de que es que ahora hay que crear una jurisdicción de mujeres. La respuesta es claro que no. Claro que no, es absurdo. Entonces creemos una también para comunidad LGTBIQ+, creemos una para los animales, creemos una para niños, niñas y adolescentes, y así entonces pues atendemos a sus criterios de interseccionalidad de forma particular. No, porque es que precisamente lo que me dice la Constitución es: aquí todo el mundo es igual. Y esa igualdad, en términos de la igualdad material, es igual pero con diferencias. Entonces venga y entendemos las diferencias, pero eso no significa que cada uno sea un mundo distinto, porque si es así no tenemos cómo garantizar el Estado de Derecho. Entonces, en ese orden de ideas la respuesta sería claramente no, porque además lo que vamos a hacer si hacemos una jurisdicción para personas con discapacidad es seguir manejando esos modelos de marginación, de pobrecito, venga, lo encerramos, qué pecado, de pronto si le damos harta droga se puede quedar tranquilo y deja de molestarnos. Posiciones relacionadas con esos asuntos. No, en realidad lo que hay que hacer es entender que son iguales, pero que hay que hacer ajustes. ¿Qué ajustes? Tráigame la persona que le entiende al señor. ¿Qué ajustes? Venga, tráigame un perito que pueda valorar la condición del señor, pero no solamente desde lo clínico. Se requiere hacer eso desde lo social, desde lo familiar, desde lo educativo, desde lo laboral. ¿A alguien le importa la vida laboral de una persona con discapacidad? Entonces, en ese orden de ideas, no. Es simplemente que le metamos un poquito de imaginación a la cosa como funcionarios del sistema.
venga, al señor no se le entiende, pues busquemos la forma de entenderle. O sea, es que es algo relativamente sencillo, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Y claramente una jurisdicción paralela lo único que haría sería seguirlo relegando, que además es una discusión que siempre se ha dado, no genera educación especial, colegios especiales, lugares de trabajo especial, porque lo único que hace es seguir discriminando. Si hablamos de educación inclusiva, pues también hablemos de derecho penal inclusivo. Perdón la insistencia en la diferencia. El régimen de libertad podría llegar a ser diferente, me refiero a ese discapacitado que es imputable, me refiero a que las normas podrían ajustarse respecto a si debe estar detenido durante el proceso o si las consecuencias de su conducta, en este caso la pena como reacción penal, puede modularse de acuerdo a un criterio particular de discapacidad que no está en los criterios para la individualización de la pena, porque los criterios son dogmáticos, imputables, muy precisos, pero nunca tocan la palabra discapacidad. ¿Eso podría ser posible? Me río de la pregunta, no porque sea una mala pregunta, es maravillosa, sino porque es una pregunta a la que yo respondo por lo general de una forma que no le gusta a la gente, porque es consecuente con el modelo social. Y es, a ver, teóricamente hablando, desde el punto de vista normativo, la respuesta frente a una persona con discapacidad que comete un delito de los que están contenidos en la norma procesal frente a la aptitud para ser sujetos de una medida de aseguramiento tendría que ser que sí, normativamente hablando. A ver, no hemos hablado de inimputabilidad, aquí al señor no se le ha demostrado absolutamente nada, pero es que está siendo procesado por un delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. El requisito le da para estar en medida de aseguramiento privativa de la libertad. Un juez tendría que decir, señor, lo siento mucho, no me importa su discapacidad, eso no es un criterio para definir la medida de aseguramiento, váyase en medida de aseguramiento, es decir, en detención preventiva. Esa sería la respuesta formal. La respuesta material es, ¿cómo lo voy a mandar en una medida de aseguramiento si ni siquiera tengo que darles de comer a las personas que tengo allá detenidas, preventivamente o condenadas, que son personas que pueden comer, que son personas que pueden comunicarse, que son personas que pueden caminar? Entonces, en un análisis real, en esa interseccionalidad, un juez debería tener la posibilidad de decir, domiciliaria para esta persona, pero no porque tenga una discapacidad. Ojo que ese no es el fundamento, porque entramos otra vez a la discriminación. La razón va a ser porque no hay condiciones en la cárcel para que esta persona pueda estar en cárcel. El Código de Procedimiento Penal no te habilita esa posibilidad para personas con discapacidad o con alguna clase de trastorno. El Código Penal te dice si hay sustitutivo de la detención preventiva en clínica, pero como medida sustitutiva de detención preventiva, no como primera medida. Entonces, como el juez no tiene una primera medida para mandarlo en domiciliaria, porque no tiene un criterio legal que se lo permita, o para mandarlo a clínica, los jueces terminan definiendo que se van en privativa, con todas las particularidades que tengan en su condición de discapacidad, y claramente después vienen las tutelas, después vienen las demandas al Estado, porque el Estado está en la imposibilidad material de poder garantizarle los derechos a estas personas. Entonces, creo que ahí lo que tendríamos que hacer sería flexibilizar la norma en la medida que, en virtud de esa diferencia o esa característica de la persona con discapacidad, se pudiera tomar una medida distinta, y ello aplica tanto para medida de aseguramiento como para pena. Muchas gracias. Bueno, una última inquietud para el cierre y el lugar a las preguntas del público. Es muy simple. ¿Qué aporta este trabajo a la comunidad? A la comunidad toda, no solo a la jurídica que hoy está con nosotros. Bueno, creo que es la pregunta más importante, porque además sé que tenemos un público que en su gran mayoría no es abogado o abogada, y en realidad cada capítulo que yo construía lo hacía con una pretensión de impacto. O sea, en realidad escribir un libro, si usted va a escribir un libro porque es un egocéntrico y no tiene nada más que hacer, pues no lo publique, ¿cierto? Pero si lo publica es porque realmente quiere impactar.
ese primer capítulo al que le dedico todo el análisis de las figuras de trastorno mental e inmadurez psicológica de la inimputabilidad está dedicada a los jueces, para que ellos puedan encontrar en él una orientación de cara a definir si están frente a un sujeto que puede o no ser inimputable y de conformidad con eso decidir. El segundo capítulo, que se refiere al principio de oportunidad, sin lugar a dudas está definido a todas las personas que están inmersas en el derecho penal. El principio de oportunidad es una salida alterna que no ha sido demasiado desarrollada en la literatura colombiana. Creo que el profesor que más ha escrito sobre este es Mestre, que es un profesor de la Universidad Javeriana, si mi memoria no me falla, y es el profesor que más ha escrito sobre esto, pero me tomo el trabajo de analizar cada una de las causales, intentar vincularlas a personas con discapacidad, definir qué es una interrupción del principio de oportunidad, la modalidad de interrupción, que no está tan claro ni en la jurisprudencia ni en la doctrina, así que esto pues es, obviamente tiene como destinatarios a todos los que estamos inmersos en un proceso penal, procuradores, defensores, jueces, representantes de víctimas. Y un tercer capítulo que además es el que más me gusta desde el punto de vista del impacto, porque allí me tomo el trabajo de recoger todo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional sobre la protección jurídica a las personas con discapacidad. Y allí les digo a las personas con discapacidad, todas, sin ninguna distinción, cuáles son sus derechos dentro de un Estado como el nuestro y cuáles son los mecanismos que tienen para hacerlos valer. No necesitan estar en un proceso penal para leerse el capítulo tercero, es un capítulo muy abierto, simplemente es la norma que a veces uno necesita para decir: hey, me estás vulnerando el derecho, me estás discriminando en razón de mi discapacidad, y eso tú, funcionario público, también privados, pero en caso de los privados, digamos que no es tan exigible como en el ámbito del sector público. Entonces tú, señor fiscal, tú, señor procurador, tú, señor juez, me estás vulnerando mis derechos como ciudadano colombiano, y pues las herramientas que tienen a la mano para poder hacerlos valer. Entonces por eso es el más significativo, creo que es el que mayor cantidad de personas puede impactar, y me siento muy contenta con el resultado. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta de parte del público para nuestra autora? ¿Alguna inquietud, por favor, profesora? Bueno, ahora que te escuchaba hablar sobre cómo hacer que una persona logre comunicar, ¿qué piensas de cómo podría esto unirse con los retos que trae la inteligencia artificial? Que uno de los desafíos es poder lograr que personas que no se pueden comunicar puedan hacerlo. Creo que ese será un capítulo para tu próximo libro, pero quiero ver qué opinas en este momento sobre eso. Es una gran apuesta además, porque todo ahorita se rige por inteligencia artificial. Lo que tendríamos que ver es cómo el uso de las tecnologías se puede materializar en una causa penal. Yo respondería esto con un sarcasmo, y es pues si los jueces pueden utilizar inteligencia artificial para hacer fallos, porque una persona con discapacidad no se podría comunicar a través de inteligencia artificial. Entonces creo que es algo que sin lugar a dudas tiene que acoplarse. Estamos en mora. Digamos que el gran referente en materia de discapacidad de ELA es Stephen Hawking, y Stephen Hawking siempre pudo comunicarse perfectamente a través de mecanismos tecnológicos de comunicación, así que si nuestra judicatura, primero superando el tema de tener buenos traductores del inglés al español o del español al inglés, pudiese valerse de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para garantizar esta comunicación, sería un paso maravilloso y muy valioso para las personas con discapacidad en procesos penales. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya. Hola, Maite. Gracias. Una pregunta. ¿Quedaste satisfecha con la respuesta que le dio la Fiscalía General de la Nación a tu derecho de petición? Tati, pocas veces, además Tati es funcionaria pública, así que ya saben que lo digo con todo el respeto, porque además es súper excepcional, y varios de los amigos que están acá también. Pocas veces queda uno satisfecho con las respuestas emanadas del sector público. Sus respuestas son como: claro, aquí tenemos la convención, por supuesto que la norma, la ley 1996 la respetamos. Es más, tenemos un manual y un decreto
que dice que tienen que respetarse los derechos de las personas con discapacidad. Ah, bueno, y ante la pregunta de cuántas personas con discapacidad han hecho un principio de oportunidad, que responde, no tenemos información. Gracias por preguntarnos. Pues claramente la respuesta siempre va a ser teórica, constitucional, normativa, porque lo que les digo, en la norma estamos cool, perfectos, pero en la práctica no tenemos ni siquiera datos. O sea, en Colombia ni siquiera hay datos actualizados de personas con discapacidad en general. Si tú revisas cualquier informe del DANE frente al censo de personas con discapacidad, fue hace 4 años y está incompleto. Entonces, si ni siquiera tenemos esas cifras, pues mucho menos las de los procesos penales. Y si no tenemos cómo identificar estos criterios, que además la discapacidad tiene 1000 clasificaciones, ¿cierto? Física, emocional, psicosocial, múltiple, etcétera. Si ni siquiera tenemos esos datos, pues ¿cómo podremos proponer mecanismos alternativos para garantizar sus derechos dentro del proceso penal? Entonces, la respuesta es lamentablemente no, pero tenía que intentarlo porque era el conducto regular y lo que debía hacer como abogado. Gracias, Tati. Imagino un escenario hipotético en el que una persona extranjera de habla inglesa tenga una discapacidad psíquica y se enfrente a un proceso penal y se le imponga, además por ser un delito sexual, una medida de aseguramiento primero en una estación de policía y después en la Modelo o en la Picot. ¿Cuáles serían las herramientas en ese momento para lograr que esa persona o esté en buenas condiciones o que la puedan enviar a la hospitalaria o que la puedan enviar a la casa, si ya usted ha mencionado pues las dificultades normativas? Le voy a responder la pregunta con un caso que tuvimos en la oficina de una persona con ELA, condenada a pena privativa de la libertad en la Picota. Intentamos tutela, desacato a tutela, porque además somos tan de buenas que el caso nos llegó en pandemia, ¿no? Todo vía correo electrónico. Comunicaciones al INPEC, comunicaciones a los PEC, comunicaciones a Presidencia de la República. En ese momento el presidente era Iván Duque, pero en realidad me dejó en visto. Seguramente si lo hago con Petro también me va a dejar en visto. Acá no tiene nada que ver lo político. Comunicaciones al Ministerio de Justicia, comunicaciones al Ministerio del Interior, y al final, esto solo lo van a entender los abogados, pero vamos a ver si lo logro explicar. La única forma en la que logramos que esta persona saliera de la cárcel fue solicitando unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, agotamos todos los mecanismos jurídicos internos, todos, habidos y por haber, y en todos nos decían, es lo que hay, no se puede hacer nada, discúlpenos usted, pero estamos en pandemia, estamos luchando por sobrevivir. Bueno, hasta allá no llegaron, pero casi. Y al final nos tocó acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que son las primeras medidas cautelares de persona privada de libertad con enfermedad grave en Colombia, y fue la única forma en la que logramos que el gobierno colombiano nos escuchara. Entonces, si me lo pregunta desde el punto de vista prospectivo, es decir, ¿cómo podríamos mejorar? La respuesta tendría que ser: los jueces tienen que tener un respaldo legal en donde les digan que tienen que usar criterios diferenciales y analizar las características de interseccionalidad para resolver los casos concretos, y de esta manera no se asusten a ser investigados disciplinariamente o a responder dentro de un proceso penal por prevaricato. Creo que sería la mejor manera, y una cláusula legal es muy fácil de construir, incluso una reforma constitucional complementaria a ese artículo 13 que pregona el famoso principio de igualdad material. Bueno, agradecemos a todos su presencia. Hay una última pregunta, perdón. Bueno, tienes allá. Gracias, buenas tardes. Doctora, usted en su libro desarrolla todo el tema de principio de oportunidad, bueno, entre otras aportes.
Sin embargo, ¿cómo sería en la práctica precisamente la aplicación de un principio de oportunidad cuando precisamente, digamos, nos encontramos frente a un inimputable, si esa persona ni siquiera sería capaz de comprender o hasta dónde las condiciones con las cuales se suscribe un principio de oportunidad y en qué causales, pues, independientemente del tipo penal, en qué causal, pues, podría tener lugar, digamos, la aplicación? Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, una pregunta muy interesante. La respuesta sería en todas las causales, porque si tú te pones a leer bibliografía especializada, uno diría, pero ¿qué información me puede suministrar una persona con retardo mental? Mal llamado retardo mental, ahora sin madurez psicológica. ¿Qué información me puede suministrar una persona con inmadurez psicológica? Y hay libros de la psicología y de la psiquiatría, mis colegas me corregirán, que dicen al contrario, es mucho más confiable, porque no ve que la información que le puede dar esa persona es información que esa persona fija en su cerebro y de ahí no sale, porque resulta que ellos se rigen por ideas fijas. Entonces uno dice, bueno, de pronto hasta sale mejor ese que la persona que no tiene discapacidad. Lo que quiero decir es, cualquier causal tendría aplicabilidad para una persona con discapacidad, lo que nos falta es la forma. Porque entonces la doctora dice, la doctora es fiscal, se las presento, la doctora Zaira, dice, bueno, yo tengo esa buena intención, porque dicho sea de paso aplica muchísimos principios de oportunidad siendo fiscal, pero yo cómo hago si la persona no sabe. Y entonces ahí es donde la doctora Zaira se va a la ley 1996 y dice, es relativamente sencillo. Una persona con discapacidad que pueda manifestar voluntad y preferencias va a una notaría o va a un centro de conciliación y dice, oiga, es que quiero que mi mamá, Pepita Pérez, sea mi apoyo en el proceso penal. Y entonces esa persona no va a estar yendo a la fiscalía, claramente, porque si no, allá no hay cómo llegar, ¿cierto? No hay posibilidad de que entre la silla de ruedas. Entonces va a mandar a la mamá y la mamá va a hacer el apoyo. Ah, no, es que es una persona que definitivamente no tiene cómo, está en coma, no puede hablar, no puede pronunciarse, ¿qué hacemos? Se va ante un juez de familia, se solicita una adjudicación de apoyo y entonces el juez dice, ah bueno, entonces como el señor o la señora no pueden pronunciarse, le nombró a la mamá para que lo represente en el penal y la mamá va y negocia con la doctora Zaira. En el primer caso lo hace la persona con discapacidad misma, en el segundo caso lo hace un juez que considera cuál es la persona que mejor representará sus intereses y va y le dice la mamá, en ambos casos del ejemplo, señora fiscal, venga y negociamos. Así se resuelve. Gracias, doctora Zaira. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? Yo hacer una pregunta. Por favor. Voy a hacer la última pregunta muy sencilla, muy elemental, ¿no? Para la experiencia de la doctora. Una persona puede fingir ante un juez en un proceso su incapacidad física, mental, algún trauma, alguna situación mental, enfermedad mental, la puede llegar a fingir, que puede en un momento dado pues confundir al juez, a la justicia, bueno, a la ley, burlarse de la justicia y salir impune de un delito que ha cometido, de una contravención o de un delito. Según su experiencia, doctora. Bueno, muy buena pregunta. La primera precisión, digamos que el hecho de argumentar una patología, una discapacidad, una enfermedad mental no tiene incidencia de cara a la consecuencia de impunidad, porque la única razón sería que no tengamos cómo probar que sí cometió el delito y entonces tendríamos que absolverlo, pero en el resto de los casos o es pena o es medida de seguridad si es inimputable. Pero en la hipótesis que usted está planteando, digamos que la psicología y la psiquiatría forense conocen muy bien esos fenómenos, se llaman fenómenos de simulación o disimulación. La persona que tiene un trastorno y lo disimula, ¿cierto? No, yo no estoy tan loco, entre comillas, porque loco es una expresión discriminatoria. Entonces yo no estoy tan mal y entonces disimulan su patología, pues un psicólogo o un psiquiatra forense están en capacidad de identificarlo, o de simulación, al contrario, se lo inventa. Un psicólogo o un psiquiatra forense están en capacidad de identificarlo.
¿qué sería lo más viable en ese caso? Tener el psicólogo o el psiquiatra a la mano para que sean ellos los que les digan al juez, en este caso estamos frente a un fenómeno de simulación o de disimulación para efectos de que el juez termine tomando la decisión correspondiente. Claro, estamos entre humanos y estamos resolviendo situaciones humanas, se pueden equivocar los peritos, se puede equivocar el juez, se puede equivocar el defensor que le cree a la persona que le dice no, yo tengo una discapacidad muy grave. Todos nos podemos equivocar, pero con absoluta seguridad le advierto que en el proceso penal una persona que, conociendo las implicaciones de una medida de seguridad, se ponga a hacer ese ejercicio de simulación o disimulación con fines de irse a un psiquiátrico, pues tendría que tener apoyo psicológico desde el punto de vista clínico. Esa sería la respuesta. Bueno, así las cosas, con esta cantidad de público que ha hecho tantas preguntas y las va a resolver con la compra del libro. Muchas gracias a todos. Terminamos y les damos de verdad todas las gracias por acompañarnos y a ti, Maite, por haber compartido tanto y sobre todo por estar acá conmigo.